Aleluya. Bien, hoy vamos a aprender de Cifra, Fúa y Jacobed. Yo doy gracias a Dios porque a ningún papá se les ocurrió colocarle a alguno de ustedes esos nombres. Ese es un milagro, gracias a Dios, pero yo sí sé que en esta mañana hay mujeres que han hecho y siguen el ejemplo de las virtudes preciosas que tuvieron estas tres mujeres, Cifra, Fúa y Jacobed, madres en la crisis. Aleluya. Dice la palabra allí en el libro de Éxodo capítulo 1 que viajó Jacob con toda su familia, 70 personas llegaron a Egipto y se quedaron a vivir allí. Duraron viviendo 400 años y dice la palabra que se multiplicaban, que cada día crecían. Y se levantó de pronto un faraón que no conocía ni a José ni la historia de los hebreos y dijo: estos están creciendo mucho, estos se pueden volver contra nosotros, estos de pronto se unen a los enemigos y vamos a tener problemas y nos van a destruir. Y entonces decidieron colocarle carga, decidieron hacerlos esclavos. Dice la palabra que los oprimían con tareas pesadas. Pero mire lo que dice Éxodo capítulo 1 verso 12. Vamos allí todos, por favor. Éxodo capítulo 1 verso 12. Aleluya. Dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mire lo poderoso. Cuanto más los oprimían, ¿qué? Más se multiplicaban. Cuanto más los subyugaban, más salían israelitas. De modo que los egipcios tenían temor. Mis amados, y dice del verso 15 en adelante, voy a estar leyendo a favor de todo. Dice: y habló Faraón, el rey de Egipto, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. ¿Cuál era el trabajo de aquellas mujeres? Parteras. ¿Qué hacen las parteras? Reciben los bebés, atienden a las mujeres que están dando a luz. Dice: y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: oiga, venga Fúa, venga para acá que quiero hablar con ustedes. ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han preservado la vida de los niños? Entonces aquí Cifra y Fúa le dijeron: mira, Faraón, pasa lo siguiente, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Eso es poderoso, porque mis amados, nosotros como hijos de Dios representamos al pueblo de Dios, al pueblo hebreo. Pero Egipto representa al mundo, representa el pueblo del enemigo. Y dice aquí la palabra que las mujeres hebreas, ¿cómo eran? Dice: más robustas, son más fuertes y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y yo le pregunto en esta mañana: ¿cuántas mujeres descendientes de los hebreos, mujeres fuertes, mujeres que están ahí a la vanguardia, mujeres trabajadoras, mujeres que no son como el mundo, son diferentes a las del mundo, marcan la diferencia? Mis amados, ¿qué hacían aquellas mujeres? ¿Qué hacían Cifra y Fúa? Estaban allí atendiendo los partos, pero desobedecieron la orden de Faraón. ¿Cuál era la orden de Faraón? Todo niño que nazca, mátenlo. Pero dice que no lo hicieron. ¿Por qué Cifra y Fúa no mataron los niños? Porque tenían temor de Dios. Yo le pregunto en esta mañana: ¿cuántas mujeres hay aquí que tienen temor de Dios? Que no tienen miedo a lo que el diablo les quiera amenazar. Dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué han hecho así? Entonces
ellas dan la explicación. Y dice, y entonces Dios hizo bien a las parteras. ¿Por qué Dios hizo bien a las parteras? Porque tuvieron temor de Dios. Porque no tuvieron miedo a la orden de Faraón, sino se mantuvieron firmes. Dice, y fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aleluya. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántas mujeres aquí han dado a luz? Amén. ¿Qué pasó? Se me quedaron ahí. ¿Cuántas mujeres han dado a luz? Amén. Eso es poderoso, porque ustedes, Dios las trajo para procrear, no solamente personas, sino también almas para el reino de Dios. Y dice la palabra que por aquellas mujeres haber temido a Dios, Dios les prosperó a todas las familias. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántas madres hay aquí que tienen temor de Dios? Por ustedes temer a Dios, Dios prospera a su familia, prospera a sus hijos, prospera a su esposo. A eso es poderoso. Si tienes ahí al esposo, dile, por mí estás prosperando. Dile ahí, no tenga temor. Y si tienes ahí a tus hijos, dile, por mí estás prosperando. ¿Por qué? Porque estas mujeres tenían temor de Dios. Y por esta mujer haber tenido temor de Dios, dice la palabra, que Dios prosperó sus familias. Pero ¿qué pasó? Faraón se sintió burlado. Y en el siguiente verso dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Bien, ya las parteras no tenían más oportunidad de cuidar a los niños, de preservar la vida. Ahora la orden de Faraón era a todos los egipcios que apenas vieran cualquier niño lo mataran. ¿Y cómo lo iban a matar? Lanzándolo al río Nilo, allí lanzándolo al agua a que muriera. Y aquí es donde entra la otra mujer. Recuerde que son tres: Fúa, Cifra y Jocabed. ¿Quién era Jocabed? Jocabed nada más ni nada menos fue la mamá de Aarón, de Moisés y de María. ¿No le parece espectacular? Tres hombres, tres personas que marcaron la historia del pueblo de Dios. ¿Quién fue Aarón? Fue el primer sumo sacerdote y de su linaje vienen todos los sacerdotes en el pueblo de Israel. ¿Quién fue Moisés? El libertador. ¿Quién fue María, la hermana de Moisés y Aarón, que junto con ellos sacaron al pueblo de esclavitud? Y dice la palabra que María dirigía la alabanza, María dirigía la oración. Tres personas claves en el pueblo de Israel, mis amados. Pero ahora Jocabed ya tenía a Aarón, porque Aarón era el mayor. Ya tenía a María y ahora le nace un niño. Y las parteras lo guardan ahí y ella lo empieza a esconder. Pero ahora, ¿cuál era la orden de Faraón? No cuando nacieran, sino cualquier niño que vieran por ahí, que lo mataran. Entonces, mis amados, es aquí donde entra la fe en acción de Jocabed, de Amram, aquí para creerle al Señor. Dice Hebreos 11:23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso. Mi hermano, yo doy gracias a Dios que tú naciste hermoso y hermosa, porque si no hubieras nacido hermoso, tendrías problemas. ¿Cuál fue aquí la bendición del niño cuando nació? ¿Cómo lo vieron? Hermoso. Dije, este niño es muy hermoso. Dice aquí, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Que todo niño que naciera debía morir. Primero, para poder vencer la crisis en esta familia, Jocabed y su esposo. ¿Cómo se llamaba el esposo de Jocabed?
Amram se unieron para poner su fe en el Dios vivo. Yo bendigo a aquellas familias que tanto la esposa como el esposo se ponen de acuerdo y los dos trazan estrategias para guardar a los hijos del ataque de las tinieblas, para que el diablo no se enseñoree de sus hogares. Aquí Jocabed y Amram empiezan a orar, empiezan a buscar a Dios, empiezan a poner su fe en el Dios vivo. ¿Por qué? Tenían un problema. Había un niño de menos de 3 meses y Faraón lo quería matar. Dios les impartió fe. Esa fe se adueñó en el corazón de ellos. Y aunque había una ley de Faraón que les exigía que entregara a sus hijos a muerte, pero ellos decidieron esconderlo. Desafiaron aquella orden, aquella intimidación de Satanás. Pero yo creo que muchos se dejaron vencer. Muchos que nacieron niños los entregaron a la muerte. Pero aquí esta familia, Jocabed y Amram, fueron valientes. Cuando muchos otros se dejaron arrebatar sus hijos, ellos decidieron arrebatarle a su hijo de las garras de Satanás. Yo bendigo a aquellos padres que se unen junto el papá con la mamá para no permitir que el diablo arrebate a sus hijos, para que la drogadicción, para que la prostitución, para que el homosexualismo, para que los vicios no los arrebate, sino ellos pelean y guerrean como familia por sus hijos. Ellos decidieron arrebatar a su hijo de las garras de Satanás. Y ustedes y yo estamos aquí junto con Jocabed y Amram para, en el nombre de Jesucristo, decirle al diablo: no me toca a mis hijos, no me toca a mis nietos, porque mis nietos y mis hijos están destinados para Dios, están destinados para alabar al Señor, porque Él nos lo dio. Eso es poderoso, mis amados. Aquellos tenían fe de que Dios guardaría a aquel niño, mis amados. Pero es necesario que ahora, en este tiempo, se levanten mujeres como Jocabed, hombres como Amram, para decirle a Satanás que no tiene derecho con nuestros hijos, que no tiene derecho con nuestros nietos. Esto es poderoso. Porque yo les pregunto, ¿recuerdan las 2 mujeres anteriores? ¿Cómo se llamaban? Sifra y Fua. Yo le pregunto, ¿estas mujeres estaban arriesgando la vida por sus hijos? No, por los hijos de otros. Estas mujeres estaban arriesgando sus vidas, estaban exponiéndose a que Faraón lo matara, no por sus hijos, sino por los hijos de otros. ¿Y por qué estas mujeres hicieron esto? Porque temieron a Jehová. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí tememos a Dios? Por eso no solamente peleamos por nuestros hijos propios de sangre, sino por los de la familia de Cristo. Que el diablo no los saque del camino, que el diablo no los lleve por malos caminos, sino que en el nombre de Jesucristo permanezcan en la fe. Mis amados, ¿cuál madre pondría a su hijo en las manos de un asesino? Satanás es el asesino más grande de todos los tiempos. ¿Cómo lo describe la palabra? Dice la palabra Jesús que el ladrón no vino para matar, el ladrón no viene sino para matar y hurtar y destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cómo podemos dejarle en las manos de Satanás a nuestros hijos? ¿Cómo los podemos soltar? De ninguna manera. Jocabed decidió luchar, pelear aquella batalla, y Dios le respaldó. Dios estaba en el asunto, mis amados. Y Dios está interesado en nuestros hijos, en nuestra familia. Esta es una batalla que tenemos que pelear por la fe y al lado del Señor. No importa cuánto se tenga que luchar, arriesgar o sufrir, no se puede dejar en las manos de Satanás a nuestros hijos, mis amados. La fe en Dios vence al mundo y los poderes de las tinieblas. Por eso hoy, en el nombre de Jesucristo, ordenamos a Satanás que suelte nuestros hijos, porque el diablo no tiene derecho en ellos. Mis amados, aquella mujer
aquella mujer tomó una decisión. Dijo: si yo me salvo con él. Si yo me salvo, nos salvamos juntos. Pero no voy a entregar a mi hijo a la suerte del enemigo. Jocabed tuvo que entregar sus sentimientos de madre a los pies del Señor. Mis amados, la palabra de Dios dice en el capítulo 2, verso 3: pero no pudiendo ocultarle más. Es decir, la situación llegó al nivel más apremiante. Ya no podían ocultar más al niño. Ya el niño estaba llorando muy fuerte. Ya lo podían escuchar los soldados egipcios. Entonces ahí es cuando viene una revelación, un plan de Dios, un plan maestro, una gracia, una sabiduría de Dios para hacer un plan glorioso y que tuvo un final feliz y glorioso en el nombre poderoso del Señor Jesús. Mi amado, llegó el momento que no podían hacer más con el niño. Los sentimientos de madre tenían que hacerse a un lado, porque ¿qué hacían los sentimientos de madre? Le gritaban: ¿cómo va a soltar al niño? ¿Cómo lo va a dejar ir? No, pues si muere, mejor que muera ahí en sus brazos. Pero aquella mujer dejó los sentimientos a un lado y empezó a creerle al Señor. Mis amados, aquellos sentimientos tenían que haber desgarrado el corazón de Jocabed. ¿Cuál era el plan? Ellos veían que todos los días la hija de Faraón bajaba al río Nilo a bañarse. Y entonces ahí vino la revelación de Dios. ¿Qué tal si colocamos al niño en una barquilla, en una cesta, ahí en el río junto al agua, donde viene la hija de Faraón? Y ella lo va a escuchar y ella va a tener misericordia de este niño. Mis amados, yo le pregunto: ¿la hija de Faraón era egipcia o era hebrea? Era egipcia. A ella le importaba lo mismo matar a ese niño o dejarlo vivo. Pero aquella mujer, Jocabed, y el padre lo dieron todo. Ahí el Espíritu de Dios le dio la revelación del plan y ahora tenían que darlo todo para poder que el niño viviera. Mis amados hermanos, muchas veces estamos luchando con nuestros sentimientos, aunque pensamos que es fe, pero solo se trata de nuestros sentimientos. Escúchalo bien, la fe no tiene que ver con lo que tú sientes, sino a quién estás dirigiendo tu mirada. La fe no son sentimientos, la fe es en quién diriges tu mirada. Y Jocabed y Amram pusieron sus ojos en Dios y dijeron: Dios va a cuidar a ese niño, Dios lo va a guardar de las garras de Faraón, Dios lo va a preservar. Hicieron a un lado los sentimientos y le creyeron a Dios y empezaron a caminar en el plan. Mis amados hermanos, la Biblia no dice que Jocabed le dio nombre al niño. Tuvo 3 meses un niño nacido de su vientre sin ponerle nombre. ¿No le parece tremendo? Lo único que hacían era esconderlo para que Faraón no lo matara. Mis amados, el nombre de Moisés, sacado de las aguas, no le fue dado por Jocabed, sino por la hija de Faraón. Nunca oímos otro nombre sino el de Moisés. La Biblia no dice que Moisés tenía otro nombre, sino el nombre que le dio la hija de Faraón. Mis amados, cuán terrible debe ser para esta madre. ¿Cómo logró esto? Entregar sus sentimientos en las manos del Señor, dejar que fuera Dios quien decidiera por ella. A veces, mis amados, los sentimientos de madre o de padre malogran los propósitos de Dios para nuestros hijos. Mis amados, no dejamos que nuestros hijos surjan, que caminen, que vayan al propósito de Dios, porque no los queremos soltar por los sentimientos. Mis amados, aquí Jocabed y el padre les tocó dejar a un lado los sentimientos, y entonces ellos dijeron: yo creo que aquello conviene más
y no nos antepondremos al propósito de Dios. Dios tenía un plan con Moisés. Dios tenía un propósito con este niño, mis amados. Pero ¿cuántos hijos sufren durante toda la vida por las malas decisiones u orientaciones que no estuvieron respaldadas por la oración de los padres? ¿Cuántos hijos e hijas toman malas decisiones aconsejados por los padres porque nunca los papás oraron, o se les ocurrió preguntar: Señor, ¿qué será de mi hijo? ¿Qué tú tienes con él? Padre, muéstrame el propósito, el plan de Dios para mi hijo, para mi hija, para mi nieta. Porque si tú me muestras ese plan, yo voy a orar y yo voy a clamar por él. Y no voy a descansar hasta ver el plan de Dios en la vida de mi hijo, de mi nieto. Mis amados, ¿cuántos ministerios se han frustrado a causa de las decisiones paternas y maternas? Malas decisiones de padres no sabios que se dejaron llevar por sus emociones y no antepusieron la palabra de Dios. Por eso, como padres, tenemos una gran responsabilidad, que esta no puede ser llevada a cabo si no dependemos de Dios. Mis amados, dice la palabra que a aquella mujer Jocabed le tocó soltar al niño. ¿Cuál era el plan? Hacer una barquilla, colocarlo ahí junto al lugar donde venía la hija de Faraón a bañarse y esperar qué pasaba. El plan era incierto, el plan era loco, pero en Dios esas cosas inciertas y locas, cuando nosotros creemos, siempre tienen final feliz. Mis amados, aquella mujer tuvo que crear aquella barquilla, tuvo que calafetearla por dentro y por fuera con greda, tuvo que hacer algo para que el sol no lo quemara, y luego ahí con todo dolor se desprendió de su hijo, lo colocó en la barquilla y ahora lo puso junto ahí en el río, esperando a ver qué pasaba con la hija de Faraón. Mis amados, yo bendigo a aquella mujer. ¿Por qué? Porque ella se preocupó por hacer el lugar donde iba a estar ese niño. Y yo bendigo a esas mujeres que hoy en día calafatean el corazón de los hijos por dentro y por fuera con la palabra de Dios, con los principios de la palabra de Dios, para que donde vayan el diablo no los permee, los planes de las tinieblas no los permee. Estamos en un mundo en crisis, donde en el colegio, en la universidad, en el estudio, en las redes sociales, son bombardeados con comunismo, con paganismo, con una cantidad de cosas que le quitan el propósito y la visión de Dios. Pero necesitamos padres y madres que estén dispuestos a calafatear a sus hijos con los principios de la palabra de Dios, para donde vayan esos principios permanezcan. Nuestros hijos tienen que hacer frente a unas aguas impetuosas en la escuela, en la universidad, en las compañías. Estar rodeado de un ambiente que cada día se ve más oscuro y agresivo, donde no hay concepto de moralidad. Por eso, mis amados, estamos usando lo que puede vencer ese río impetuoso y contaminado. ¿Será que los corazones de nuestros hijos realmente están calafateados con la palabra de Dios, para que en la universidad, en el colegio, en la calle, en el parque, en el juego con los vecinos, los compañeros, no los saque de la palabra del Señor? Por eso, asegúrate que el corazón de tu hijo esté calafeteado con la palabra de Dios. Aquella mujer entregó al río Nilo a un niño condenado a muerte por el decreto del rey, pero por la fe lo puso en las manos de Dios para que guiara a aquella arquilla. Mis amados, cuando nosotros ponemos las cosas en la mano de Dios, Dios los guarda. Cuando nosotros ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios, Dios los guarda. La mano poderosa de Dios iba llevando al niño Moisés hacia la hija de Faraón. Mis amados, qué mejor lugar que la casa de la hija de Faraón, que había condenado a Moisés,
¿Dónde podría estar mejor guardado este niño hebreo que estaba condenado a muerte, sino en el mismo palacio de Faraón? Ese era un plan de Dios, un plan excelente y glorioso. ¿Quién se atrevería a matar en el palacio del rey a uno protegido por la hija de Faraón y por Faraón? Mis amados, Dios tocó el corazón de la hija de Faraón para que se lo entregara de nuevo a la madre sin tan siquiera saberlo. Mis amados, dice el verso 7 al 9 de capítulo 2. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y adivinen a quién llamó. A la propia mamá. Le dijo: mamá, ven, la hija de Faraón tiene un problema. Se encontró un niño por ahí de los hebreos y quiere que alguien que lo cuide. Yo no sé si tu mamá quieras ir a cuidar a ese niño. ¿Se imagina qué diría la mamá? Ella corrió, ella saltó de alegría, pero en el momento que se acercaba tenía que poner cara de nodriza, cara diferente de que no era la mamá. Y allí, mira lo que pasa, mis amados. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. María, la hermana de Moisés, volvió a la casa para pedirle a Jacobed que fuera al palacio a recoger a Moisés para criarlo. No solamente estaba criando su propio hijo, estaba siguiendo enseñándole los principios de Dios, sino que ahora también le iban a pagar por cuidar a su propio hijo. ¿Cuántas Jocabed hay aquí que creen que si lo hacen conforme a la palabra de Dios, Dios les va a proveer para darle lo mejor para sus hijos, para caminar en el Dios del cielo? Yo bendigo a esas madres que son como Jacobed y dicen: Dios, yo voy a cuidar a ese niño que tú me diste. Yo le voy a cuidar con tus principios, que tu palabra, y tú me vas a proveer, me vas a dar para que cuidarlo lo mejor posible. Mis amados, además de la bendición ahora de cuidar a su propio hijo, estaba recibiendo una paga por ello. ¿Cuán grande es Dios? Jocabed vio entrar de nuevo a su hijo a su casa, sano y salvo. ¿Se imagina la alegría, el gozo de aquella situación? Yo estaba mirando esto y yo comparo esta historia como cuando fueron rescatados estos políticos de la guerrilla de la FARC. ¿Se acuerdan? Ese plan que montaron. Qué alegría había después, qué gozo. Ellos se la jugaron todo. Jocabed y Amram se la jugaron todo. Y todo como Dios les había colocado en su corazón salió. Ahora tenían a su hijo. Era protegido de la hija de Faraón. Y no solamente eso, sino ahora tenían dinero para sustentarlo de una manera holgada. Pero mis amados, dice la palabra en el verso 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Qué significa el nombre Moisés? Porque de las aguas los que saqué, rescatado de las aguas. Mire lo tremendo de esta mujer. Jocabed primero tiene que entregar a su niño de meses y colocarlo en una barquita hecha de juncos. Y ahora el niño ya crece, ya tiene 7 años, y ahora nuevamente tiene que entregarlo a la hija de Faraón para educarlo en la corte real. ¿Se imagina ese doble dolor? ¿Se imagina ese doble dolor? ¿Se imagina esos sentimientos de aquella mujer? Primero lo soltó, no sabía si el plan resultaría o los cocodrilos se lo comían. Y ahora, después que lo ha tenido un tiempo, algunos 7 años, nuevamente tiene que soltarlo. Nuevamente tiene que entregarlo y dárselo a la hija de Faraón. Mis amados, Jocabed había tenido a aquel niño en sus brazos, lo había abrazado, lo había besado, y ahora tiene nuevamente que devolverlo por segunda vez.
Jocabed tuvo que sacrificar sus sentimientos. ¿Cuántos pensamientos le pasaría? No lo entregue, vuélese con él, váyase para otra ciudad, no lo van a encontrar por allá. No lo vuelve nuevamente a la hija de Faraón. Quédate con el niño. ¿Por qué Jocabed lo hizo por segunda vez? Mis amados, la elección de Jocabed era dura, pero ¿qué era mejor? ¿Un hijo vivo en otras manos o un hijo muerto en las manos suyas? Porque en las manos de ella estaba condenado a muerte, pero en otras manos estaba determinado para vivir. ¿Preferimos un hijo vivo en las manos de Dios o un hijo muerto en nuestras manos? ¿Prefieres un hijo vivo, libre de la droga, libre del sexo ilícito, libre de la prostitución, del homosexualismo, del robo, del vandalismo? ¿Lo prefieres un hijo así en tus manos o prefieres un hijo libre en las manos de Dios? Por eso, mujeres, hay que entregar a los hijos, hay que soltarlos, hay que colocarlos en la mano de Dios. ¿Sabe por qué Dios no puede obrar en tus hijos? Porque tú los cubres con la protección, con tus oraciones, y de esa manera Dios no puede obrar. Pero si tú le entregas a tus hijos, le digas: mira, Dios, ahí está mi hijo, yo no he podido guiarlo, no he podido encaminarlo, pero está en tus manos, trata con él, métete con él, Señor, obra en él, cambia el corazón. Y vamos a ver cómo Dios empieza a tocarlo. En el proceso de la entrega hay sufrimiento, pero en ese proceso es donde salen las grandes liberaciones. Mis amados, todo un pueblo esclavizado estaba recibiendo liberación por medio de una madre que supo renovar su entrega, que supo entregar a su hijo y lo entregó 2 veces. Jocabed entregó al río a un niño condenado a muerte, pero era un instrumento escogido en las manos de Dios, y luego lo entregó a Dios. Pero luego Dios entregó al pueblo un libertador, un hombre diferente, un hombre que sacó de la esclavitud no solamente a su familia, sino a todo un pueblo, a toda una nación. Eso es poderoso, mis amados hermanos. Mis amados, dice aquí: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mis amados, mire cómo termina esta historia. Cómo terminaron los enemigos del pueblo de Dios: ahogados. Pero yo les pregunto, ¿fue de un momento a otro? Pasaron 80 años. Pasaron 80 años para que eso ocurriera. Pasaron 80 años para que el pueblo hebreo viera la liberación y la victoria de Dios sobre el pueblo enemigo. Dice aquí la palabra que estos egipcios que mandaron matar a todos los niños, pero hubo una mujer que tuvo temor de Dios, Jocabed, y que no obedeció el decreto del rey, sino que guardó a este niño. No sabía esa mujer que estaba en su vientre y en su casa, ahí escondiendo al libertador. Y tú que sabes quién es tu hijo, puede ser el presidente de esta nación, puede ser el gobernador, puede ser el que Dios tiene para traer el avivamiento final. ¿Que tú sabes quién es ese hijo? ¿Sabes por qué el diablo lo quiere destruir? ¿Sabe por qué el diablo lo quiere matar? Porque las cosas que Dios tiene con tu hijo, ni siquiera tú te las imaginas. Ni siquiera tú la tienes en tu corazón. ¿Tú crees que Jocabed pensaba que su hijo iba a ser el libertador?
no tenía ni idea. Ella simplemente le creyó a Dios. Ella simplemente caminó en el propósito de Dios y Dios le dio una victoria poderosa. Moisés nunca negó el nombre que recibió de la hija de Faraón, sino que se identificó plenamente con ese nombre. ¿Quién le colocó al niño el nombre Moisés? La hija de Faraón. Porque Dios tenía un propósito grande con ese niño, mis amados. Y él nunca negó el nombre que le puso la hija de Faraón, sino que siempre se identificó con él. Se entregó plenamente a los propósitos de Dios, porque su mamá supo prevalecer en la crisis. Puede que no hayas tenido las mejores condiciones de tu vida, pero aquí a nadie le ha tocado pasar lo mismo que pasó Jocabed. Aquí a nadie le ha tocado pasar lo que vivió aquella mujer. ¿Qué vivió? Que estuvieran esperando a su hijo verlo para matarlo, a su niño recién nacido. Mis amados, y tú puedes que no hayas tenido las mejores condiciones de vida, pero no debemos vivir amargados, resentidos o frustrados, sino abiertos al llamado que nuestro Dios nos quiere dar. Dios todavía puede hacer algo con tu hijo. El plan de Dios no ha cambiado con tu hijo. De pronto tú lo veas rebelde, tú lo veas que estás en dificultad, te está yendo por el camino equivocado, pero déjame decirte que Dios no ha cambiado los planes con tu hijo. Él quiere hacer de tu hijo un libertador, un hombre de bien, un hombre de Dios, un hombre para traer el reino de Dios a esta tierra. Él lo quiere hacer con tu hijo, para que tú le creas al Dios del cielo, para que hoy en el nombre de Jesús diga: yo quiero esa fortaleza que tuvo Jocabed, que tuvo estas dos mujeres que dejaron los sentimientos a un lado y tuvieron temor de Dios. Mi amado, la fe no es sentimiento. Ay, es que no siento. Ay, es que sí siento. No, eso no es fe. La fe es donde tú tienes la mirada puesta. ¿En quién la tienes puesta? ¿En quién tienes descansa tu fe? Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Y yo en el nombre de Jesucristo declaro en esta mañana que en nuestros niños, que en nuestros jóvenes hay gobernantes, hay empresarios, hay diputados, está el presidente, en el nombre de Jesucristo, porque ese es el plan de Dios. Satanás los ha querido destruir, Satanás los ha querido matar, pero en el nombre de Jesucristo hay conmigo en esta mañana padres que tienen temor de Dios, padres que dicen: Señor, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mi hijo, que el diablo no lo quitará, que la enfermedad no se lo llevará, sino que el plan de Dios se cumplirá en ellos, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Mi amado, llegó el tiempo, en este día precioso, en esta inspiración de la palabra, porque esto no es solamente para las mujeres, es para los hombres y mujeres que aman al Señor. Estas tres mujeres, Sifra, Fúa y Jocabed, estas tres mujeres tenían temor de Dios, tenían temor de su palabra, amaban a Dios, tenían los principios sembrados en su corazón y le creyeron a Dios y caminaron en el propósito de Dios y dijeron: yo no estoy aquí simplemente para ocupar un lugar, un espacio. Tú me tienes aquí para sacar un libertador. Tú me tienes aquí para levantar un hombre de Dios. Tú me tienes aquí para levantar un gobernante, un diputado, un presidente. Tú me tienes aquí para levantar un empresario. Tú me tienes aquí para levantar una adoradora. Tú me tienes aquí para levantar una profeta, un profeta, Señor. Y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Vamos a ver. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.